SCP-189. Parásito imitador de cabello. Categoría: seguro. Descripción: SCP-189 es una especie de parásito nematodo, probable clasificación taxonómica, datos eliminados, capaz de infectar a cualquier forma de vida mamífera. La infección ocurre comúnmente al contacto directo con uno o más sacos de huevos. Estos sacos de huevos están cubiertos con ganchos microscópicos, similares a los que tienen algunas especies de nematodos en sus cutículas, los cuales anclarán los sacos en la superficie cutánea. El contacto con el sebo hace que los huevos dentro del saco eclosionen, momento el cual la larva busca y se oculta en uno o más folículos capilares. Una vez dentro del folículo, la larva se ata a sí misma en la base de la papila capilar y comienza a alimentarse de los capilares que suplementa la papila. Después del transcurso de 2 a 3 días, la larva crece, haciéndose más grande y se desarrolla a la etapa adulta. Cuando ha madurado, el nuevo adulto se desata de la papila, corta la fibra capilar desde la raíz, y envuelve casi por completo la papila y la matriz capilar. En este punto en adelante, el gusano se alimenta de las células que almacena la matriz capilar, la cual normalmente formaría la fibra capilar, y comienza a crecer, haciéndose más grande. Los especímenes adultos de SCP-189 crecen solo en longitud, extruyendo una cola la cual incorpora una parte de los pigmentos y queratina de las células que consumen en una cutícula externa. Esto, combinado con el hecho de que el diámetro de la cola de un espécimen es usualmente similar al del cabello que normalmente crecería del folículo anfitrión, causa que SCP-189 sea visualmente indistinguible de un pelo normal, a menos que se inspeccione a través de un microscopio. Sin embargo, algunos especímenes ocasionalmente flexionarán, enrollarán, desenrollarán y o azotarán su cola, particularmente como respuesta a la estimulación táctil. La razón de este comportamiento aún no es entendido, ni siquiera el por qué solo algunos individuos se comportan de esta manera, aunque se ha propuesto que, datos eliminados. Como cualquier otra especie de nematodo, SCP-189 es hermafrodita, con ambos aparatos sexuales contenidos en la cabeza, la porción que envuelve la papila y la matriz capilar. Los huevos fertilizados son producidos en grupos de 1 a 3 y son envueltos en un saco protector, el cual es incorporado en la creciente cola. Los sacos de huevos desarrollan sus ganchos microscópicos y maduran hasta que la porción de la cola que los contiene los haya extendido a aproximadamente 1 milímetro más allá de la superficie del anfitrión. Una vez plenamente desarrollado, el saco de huevos pasa al exterior de la cola del organismo, llegando a estar ligeramente arraigado en su cutícula. En este punto, si el saco de huevos hace contacto con la superficie de un anfitrión adecuado, incluyendo la piel del mismo anfitrión, se arraigará a la superficie y se liberará de su padre. Este es el método principal que SCP-189 usa para infectar tanto al mismo anfitrión como a otros. La cola de un espécimen adulto de SCP-189 no dura más que el cabello normal, y su cabeza no está fuertemente arraigada al folículo anfitrión. La cola puede ser cortada o puede romperse, o el organismo entero puede ser sacado por cualquier método que afectaría similarmente al cabello. Las secciones cercenadas de la cola de un adulto pueden hacer crecer una nueva cabeza y regenerarse en un nuevo individuo, pero solo si pueden arraigarse a un anfitrión adecuado. La muerte del folículo infectado por SCP-189, o cualquier método que cause la pérdida del folículo capilar, hace que el individuo se separe de su anfitrión. Sin un anfitrión, el individuo adulto de SCP-189 muere dentro de 1 a 6 horas. Los huevos maduros pueden resistir hasta censurado años después de la muerte de su padre, y como tal, incluso los adultos muertos presentan un riesgo de infección. Cuando un anfitrión infectado muere, cualquier espécimen adulto de SCP-189 continúa creciendo y alimentándose, eventualmente cavando en el tejido del anfitrión. Una vez que comience la decadencia, el espécimen muere por las toxinas producidas. Anexo 1. SCP-189 fue descubierto en 1900, censurado cuando el Dr. censurado en ese entonces no estaba afiliado a la fundación, viajó a un área remota de datos eliminados, como parte de una expedición de 6 meses de biodiversidad. El Dr. censurado se llevó a Kara, su Golden Retriever de 3 años, a su expedición. Parece ser que el perro fue el primero en ser infectado en algún momento durante su viaje.
Independientemente de cuando comenzó la infección, el Dr. Censurado. y Kara regresaron a los Estados Unidos, se cree que alrededor del 80% de los folículos del animal habían sido infectados por SCP-189. Aproximadamente Censurado. días después de su retorno, el Dr. Censurado. estaba acariciando a Kara cuando el pelaje del perro comenzó a moverse. Reconociendo la naturaleza anormal de la infección, el Dr. Censurado. contactó al Dr. Censurado. un parasitólogo, invitándolo para estudiar el recién descubierto organismo. Fue entonces cuando los doctores Censurado. y Censurado. llevaron un documento para su publicación, cuando la fundación se dio cuenta de su existencia, y tomó inmediatamente a los doctores Censurado. y Censurado. en custodia y se apoderó de todos sus materiales de investigación. Ambos doctores fueron reclutados en la fundación, con el Dr. Censurado. volviéndose el jefe de investigación a cargo de SCP-189, y actualmente estacionado en Datos Eliminados, investigando las poblaciones nativas de SCP-189 para posible contención o erradicación. Anexo 2. Desde que la Fundación se hizo consciente de SCP-189, han ocurrido Censurado. incidentes de infección fuera de la Fundación, confirmándose Censurado. humanos y Censurado. animales infectados en varias partes del mundo. La vigilancia aún continúa para garantizar que tales incidentes no lleguen a la atención del público en general. Procedimientos especiales de contención. Las muestras de SCP-189 deben ser almacenadas en la instalación de criocontención. Censurado. Cualquier excedente debe ser destruido por incineración. Los sujetos de prueba infectados con SCP-189 deben ser mantenidos en una cámara de contención con una esclusa que incluya un baño químico. El personal que interactúe con los sujetos de prueba debe vestir trajes contra materiales peligrosos NBQ estándar en todo momento durante su estancia dentro de la cámara de contención, y deben someterse a un baño químico antes de salir de la esclusa. Cuando los sujetos de prueba expiran o son terminados, los restos deben ser sellados en un contenedor hermético o bolsa para cadáveres, el cual estará sujeto al mismo baño químico al igual que el personal que lo carga fuera de la cámara de contención, y debe ser dispuesto a incineración. Los miembros del personal que sean infectados con SCP-189 deben ser puestos en cuarentena de acuerdo al procedimiento esbozado arriba para los sujetos de prueba, y tratados con el agente contra parásitos 189-A. Si la infección de SCP-189 es descubierta en algún individuo o animal en una instalación, todo el personal y animales de esa instalación deben ser inspeccionados para confirmar la presencia de SCP-189 como se detalla en el procedimiento 189. Censurado. Todo miembro del personal debe ser tratado como se describe arriba, y cualquier miembro del personal de clase D, I, o animales que no sean catalogados como SCP deben ser terminados e incinerados, y la instalación estará sujeta a una exhaustiva y minuciosa limpieza con el agente contra parásitos 189-A. Si, en cualquier caso, la infección de SCP-189 es confirmada en personas o animales fuera de la Fundación, todos aquellos afectados deben ser inmediatamente tomados bajo custodia y puestos en cuarentena. A los animales se les aplicará eutanasia y luego serán incinerados, mientras que los humanos serán tratados con el agente contra parásitos 189-A para combatir la infección, y luego se les suministrará amnésticos de clase C o B. Cualquier individuo que haya estado en contacto cercano con los infectados, y, o, hayan entrado en su vehículo personal o lugar de residencia deberán ser revisados por si están infestados con SCP-189 y tratados de ser necesario. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.